Cuando los norteamericanos llegaron a la Ciudad de México, lo hicieron por diferentes zonas, sobre todo por la zona sur, y se libraron varias batallas. Primero fue la batalla de Padierna, que está cerca de la zona de San Ángel y Tlalpan. Después, en Churubusco, hubo una batalla importantísima donde las fuerzas mexicanas se encontraban en un convento que el día de hoy es el Museo Nacional de las Intervenciones. En esta histórica batalla, después de una refriega muy nutrida, el general estadounidense David Twiggs llegó al cuartel mexicano y le pidió al general Pedro María Anaya que le entregara todas sus municiones, como una manera de hacerle saber que estaba derrotado. Respondiéndole, le dijo al general Twiggs, porque claro, el general Twiggs lo que le pidió es que le entregara el parque, es decir, las municiones, el armamento. Okay. Y lo que le respondió el general Anaya fue, si hubiera parque, usted no estaría aquí. Una tremenda respuesta, diciéndole que si hubiera suficientes municiones y armas, la batalla seguiría y ellos no estarían platicando. Exacto. Después, la batalla del 8 de septiembre fue en el Molino del Rey, al oeste de la ciudad. Y 5 días después de esta batalla ocurrió la de Chapultepec, que estamos comentando ahora. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video para comprender mejor qué sucedió en esa batalla y el papel que desempeñaron en ella los jóvenes mexicanos? Me parece muy bien. Sí. Sí. Hay que verlo. La guerra entre México y Estados Unidos comenzó el 13 de mayo de 1846, cuando los norteamericanos le declararon la guerra a nuestro país con la intención de apoderarse de los territorios del norte, entre ellos la Alta California. México defendía la soberanía de su territorio ante la invasión norteamericana. A inicios de septiembre de 1847, los invasores norteamericanos se apoderaron de Padierna, Churubusco y Molino del Rey, que eran los puntos que defendían la capital, quedando solamente el castillo de Chapultepec, que no era una fortaleza militar, sino sede del colegio militar, en el que se encontraban los estudiantes, que eran denominados cadetes. Su director era el general Mariano Monterde, quien unos días antes de la batalla les pidió a los cadetes que regresaran a sus casas. La edad de los cadetes oscilaba entre los 13 y los 18 años. Algunos oficiales tenían 20 años. Por otra parte, se le encarga al batallón de San Blas, al mando del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, apoya al general Nicolás Bravo en la defensa del castillo de Chapultepec. En total, el ejército mexicano contaba con 823 soldados, 43 cadetes y 4 cañones. El día 13 de septiembre de 1847, más de 7,000 soldados estadounidenses, al mando del general Winfield Scott, asaltan el castillo de Chapultepec. A las 8 de la mañana, columnas de soldados norteamericanos cercaron el cerro y dirigieron sus ataques a la zona oeste. Los invasores iniciaron el asalto y se lucha cuerpo a cuerpo. La diferencia era de 9 norteamericanos por cada mexicano. Durante la batalla, muere el coronel Xicoténcatl y todo el batallón de San Blas es aniquilado por las fuerzas enemigas. Los últimos que se baten son los alumnos del colegio militar. Muchos de ellos también murieron, entre ellos el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia, a quienes la historia los reconoce como niños héroes. Juan de la Barrera. Ingresó al ejército a los 12 años de edad. Por su conducta ejemplar y por ser hijo de militar, a los 13 años se le otorgó el grado de subteniente. 2 años más tarde, ingresó al colegio militar. En 1847, ya en el colegio, formó parte del batallón de zarpadores, siendo teniente en ese momento. Murió a los 19 años a la entrada del castillo. Agustín Melgar. Ingresó al colegio militar el 4 de noviembre de 1846, pero fue expulsado por faltar a una revisión. Reingresó al colegio el 8 de septiembre, junto con Juan Escutia, Hilario Pérez de León y José Arias, después de la batalla de Churubusco, 5 días antes de la batalla en el castillo de Chapultepec. Murió al día siguiente a consecuencia de las heridas que recibió en dicho combate. Hilario Pérez y José Arias sobrevivieron a la batalla. Juan Escutia. Nació en Tepic, Nayarit, en 1827, por lo que tenía 20 años el día del combate. No existen registros que lo marcan como cadete, pero sí se sabe que ingresó 5 días antes de la batalla, y al igual que Vicente Suárez, era centinela. A él se le atribuye haber saltado con la bandera. Vicente Suárez. Nació en Puebla en 1833 e ingresó al colegio militar a los 12 años, en noviembre de 1845. Para el día de la lucha contaba con 14 años de edad. Por haber sido centinela, fue uno de los primeros en enfrentar y morir ante los enemigos. Francisco Márquez. Nació en Guadalajara en 1833.
Ingresó al colegio militar en enero de 1847. Márquez es el más joven de los cadetes, pues el día de la batalla tenía tan solo 13 años de edad. Su cuerpo apareció con varios impactos de bala. Fernando Montes de Oca. Nació en la Ciudad de México en mayo de 1829. Al igual que Francisco Márquez, solo tenía 8 meses de ser cadete en el colegio cuando enfrentó a los invasores en Chapultepec. También murió en la batalla. Un caso aparte es Miguel Miramón, quien también era cadete y se encontraba en el castillo de Chapultepec el día de la batalla. A diferencia de sus compañeros, Miramón fue capturado y hecho prisionero hasta febrero del siguiente año. En noviembre de 1848 recibió la Medalla de Honor por haber participado en la batalla de Chapultepec. Siguió su carrera militar y murió siendo general conservador apoyando al régimen de Maximiliano de Habsburgo. El resultado de la batalla fue la derrota para el ejército mexicano. Casi todos los soldados murieron o fueron hechos prisioneros, entre ellos Nicolás Bravo. Tras ocupar Chapultepec, los norteamericanos toman finalmente la capital de México el 15 de septiembre. El general Santana, que no había fortificado el interior de la ciudad, no juzga conveniente continuar la defensa de la capital mexicana, y con un ejército compuesto de 5,000 hombres de infantería y una caballería casi intacta de 4,000 efectivos, dispone la evacuación inmediata de la Ciudad de México, rumbo a la villa de Guadalupe. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con este acuerdo, México daba fin a la guerra que mantuvo con Estados Unidos, cediendo más de la mitad de su territorio: California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Fue el presidente Benito Juárez el primero en honrar oficialmente la gesta de los niños héroes, al decretar el 13 de septiembre Día de Luto Nacional, en memoria de los cadetes que murieron en el castillo de Chapultepec. Sí, claro. A lo largo de varios meses, agentes diplomáticos de México y Estados Unidos estuvieron negociando para llegar a un acuerdo de paz. En estas negociaciones, Estados Unidos lo que quería era apoderarse, además de Nuevo México y California, también de Baja California, partes de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Pero los negociadores mexicanos se opusieron firmemente. Las negociaciones concluyeron el 2 de febrero de 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, como dijo el video. Y en este tratado, México aceptó la pérdida de Nuevo México y California a cambio de una compensación de 15 millones de pesos que Estados Unidos le pagó a nuestro país. Esta historia de México. Veamos las consecuencias. Primero que nada, pues las pérdidas humanas, ¿no? Murió muchísima gente en esta guerra. Además, otra consecuencia obvia sería la derrota de nuestro ejército. Sí. Una más, ¿cuál fue el tratado que se firmó y con el cual se dio fin a esta guerra? Tratado de Guadalupe Hidalgo. Así es, muy bien, Juan Carlos. Además, una consecuencia importantísima de esta guerra es que se definió la frontera moderna que tendría México, excepto por la pérdida de la Mesilla, que veremos después. Ese fue el último cachito que definiría nuestra frontera moderna, pero el resto se definió durante esta guerra y gracias a este tratado. Otra consecuencia muy grave de esta guerra es que agravó la inestabilidad política y económica de nuestro país. Fue una crisis de la identidad nacional, fue una crisis de la nación. Después de la guerra no quedaba claro qué era México, quiénes eran los mexicanos, hasta dónde llegaba. Después de la guerra vendría todo un debate acerca de cuál era la mejor manera de organizar lo que quedaba del país.